para gloria y honra de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versos 41 y 42, amén. Dice así en el nombre de Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Ya estamos todos en lo mismo? Amén. 42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cierra tus ojos. Padre eterno, Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú conoces las intenciones de nuestro corazón. También conoces las necesidades que hay en él, Señor. Conoces, Señor, los vacíos, conoces las contiendas que nuestro corazón constantemente sabe tener, las luchas, las batallas, Señor. Como muchas veces confundidos por el pecado y por Satanás, peleamos, Señor, y a veces somos tropiezos, Señor, a veces para nuestros hermanos, o el enemigo viene y nos hace querer tropezar a nosotros, Señor, para distraernos, Señor. Pero el día de hoy, Señor, dentro de ese amor, Señor, has puesto a nosotros el querer como el hacer. Por eso estamos aquí delante de ti y te oramos, Señor, y te pedimos y te clamamos, Señor. Y el grito de nuestra alma es el mismo de siempre, Señor, que seas con nosotros en esta tarde, Señor, que venga palabra tuya, Señor, a hablar nuestra vida, a traer esa luz que sabe ser tu palabra, Señor, esa claridad que venga a quitar esa venda de nuestros ojos, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, para honrarte, para servirte, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Sigo leyendo. 43, empiezo de nuevo. 41. Iban sus padres, hablando de los padres de Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, José y su madre pensaban que estaba entre toda la gente, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le encontraron, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice otra versión, se quedaban asombrados de su entendimiento de Jesús y de sus respuestas. 48. Y cuando le vieron sus papás, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, y le hace una pregunta: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, Jesús, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Ellos no qué? No entendieron las palabras que les habló. Y las palabras eran prácticamente: ¿por qué me buscas? ¿Qué acaso no saben que en los negocios o en las ocupaciones o en la casa, dice otra versión, de mi padre me es necesario estar? Jesús sí lo había entendido. Jesús sabía, amén, que él tenía y que era necesario, que él tenía que estar en las ocupaciones, en los negocios, en la casa de su padre. Una vez más, 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. O sea que su madre, después de lo que pasaba, veía y entendía y veía cosas distintas de lo normal, pero todo lo atesoraba, lo guardaba en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en edad, en el favor de Dios y de la gente, dice otra versión. Amén. El Evangelio de Lucas hace énfasis en esa etapa de Jesús. Amén. Lo buscas en los otros evangelios y no encuentras mucho al respecto. Sin embargo, Lucas sí habla, hace énfasis. Amén. Y en los tiempos de Jesús era muy bien sabido las etapas de los niños. Amén. Los niños, una vez que comenzaban a leer, desarrollaban la facultad de leer y aprendían a leer, lo primero que tenían que memorizarse eran los 5 libros de Moisés, la ley. Pero tenían que aprender de memoria. No traigo exactamente las edades, los límites que tenían. Si no mal me recuerdo, era de los 6 a los 9 que tenían que aprenderse eso. Creo de los 9 a los 12 ya tenían que saber los profetas también, prácticamente todo el Antiguo Testamento de memoria. Y eso servía para que los niños ya a la edad de 12 años, ya a los maestros les daba una idea de quién tenía eso de que le interesara la palabra, de que se interesara en aprender. Y aquellos niños que eran un poquito más lentos o que no eran tan interesados, los devolvían y los encaminaban a que dejaran de estudiar, porque no se enseñaba mucho lo que era las materias escolares del día de hoy, sino que todo giraba alrededor de la ley de Dios, de los profetas, de la Torá, la instrucción, las enseñanzas. Y cuando veían que ese niño como que no mucho le gustaba y como que era muy lento para aprender, lo devolvían a sus casas para que aprendieran lo que le llaman el oficio de su padre. Si era carpintero, tenía que aprender la carpintería porque ellos ya habían mirado los maestros pues que no era bueno para lo que era la palabra, para lo que era la Torá, la instrucción, la ley. Agricultores, cualquiera que fuera el oficio de su padre, eso determinaba para que ellos se regresaran y mejor no perdieran su tiempo y aprendieran el oficio y terminaran siendo un apoyo y un soporte para sus papás, para que posteriormente ellos también, al ellos formar su familia, desempeñaran el oficio de sus padres. Posteriormente a eso, ya lo que seguía en cuestión de la enseñanza era de que aquellos que sí tenían esa habilidad de aprender, de memorizar y que les gustaba lo que giraba alrededor de eso, ya se encaminaban a ser discípulos de un maestro. Amén. Ya empezaban a lo que le llaman a relacionar pasajes del Antiguo Testamento y hacerlos prácticos en su diario vivir. Pero la idea o la meta final era que eventualmente ellos también se convirtieran en maestros. ¿Amén? Esa es la razón por la que cuando ven a Jesús a la edad de 12 años, amén, intercambiando sabiduría, no con los maestros, dice con los doctores de la ley. Amén. Y lo escuchaban a su corta edad de 12 años ya hablando con ellos, intercambiando palabras de sabiduría, de discernimiento. Dice que se asombraban de lo que a su corta edad estaban viendo. Amén. Era muy normal ver a aquellos que emprendían ese camino de la enseñanza de la ley, de la Torá,
y se ganaban muchas veces el respeto del pueblo porque en su razonamiento era, este sí entiende la ley, él conoce de las profecías, él estudia todo el tiempo. Todos los pueblos les daban cierto prestigio, cierto nivel de admiración, amén, y ya los demás, pues no, eran simples carpinteros, eran simples agricultores, amén, otros quizá hasta vagos o terminaban haciendo cosas indebidas, o sin embargo los que se dedicaban al estudio de la ley eran puestos en cierto prestigio por alguna razón. Por eso cuando viene Jesús se admiran porque sabían que él no estaba encaminado a eso, no había aprendido a los pies de algún maestro de renombre, o sin embargo en él veían una sabiduría especial. Amén. Una sabiduría única, un discernimiento no tan común que no alcanzaban a ver en otros maestros, o sin embargo en Jesús sí lo veían. Mateo 13, para seguir añadiendo a donde vamos con la enseñanza, Mateo 13, 53. Mateo 13, 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿Te fijas lo que causaba Jesús? Amén. ¿De dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Y luego seguían haciendo preguntas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues? No tenía explicación. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La vez pasada hablábamos, uno de los puntos que tocábamos que nos impedían creer y o crecer eran los prejuicios. ¿Te recuerdas? Y aquí ya varios prejuicios, o sea, de entrada ellos ya venían con un pensamiento que los limitaba y por lo tanto no creían, no razonaban adecuadamente, lejos de ver que independientemente de quién era él y su familiar, su linaje, si tenía alguna credencial o no, que lo que salía de él era sabiduría, había entendimiento y sin duda algo bueno podían aprender. Pero sin embargo dice que no era así. El 57 dice: y se escandalizaban de él. ¿Sí dice así su Biblia? Se escandalizaban, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había incredulidad y por la incredulidad se escandalizaba. Y porque se escandalizaba, su corazón se cerraba y había incredulidad. En otras palabras, ellos por esos prejuicios se estorbaban para recibir lo que Dios estaba impartiendo por medio de Jesús para edificación de ellos. Lejos de aceptarlo, de recibirlo, de crecer en Él, de creer en Él, se escandalizaban. Amén. Y había incredulidad de ellos. La vez pasada, no sé si te recuerdas, hablábamos de aquel momento cuando Jesús les dice especialmente a sus discípulos y les dice: está escrito, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Amén. Y te acuerdas que Pedro dice: no, yo no. Y Jesús le dijo: no, sí, vosotros se van a escandalizar de lo que va a pasar. Y prácticamente escandalizar significa van a encontrar un obstáculo el cual los va a hacer tropezar.
Precisamente eso pasa con los prejuicios. Nos escandalizan y nos hacen tener incredulidad. Pero vemos a un Jesús cumpliendo su propósito, cumpliendo lo que Dios lo había enviado, que sabía él que eventualmente iba a ejercer su ministerio. Y vemos a un Jesús que a la edad de 12 años ya sabía su llamamiento, y por eso, a pesar de las actividades que tenía que hacer, él sabía que era necesario para él ocuparse en las cosas o en los negocios de su padre. ¿Amén? Donde leíamos en el 42, dice: y a causa de eso, o por las cosas que hacía Jesús, él crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Leíamos en San Lucas, ahí mismo en Lucas 2:40, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Un Jesús que ya estaba dando fruto de lo que estaba recibiendo de su Padre. Amén. Jesús era el claro ejemplo del consejo de Dios en Proverbios 3:1-7. Mira, vamos para que veas. Proverbios. Capítulo 3, verso 1 al 7. Nuestro Dios, inspirando al proverbista, amén, escribe unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y qué? Y de los hombres. O sea, va a ser visible, va a ser claro que tú eres distinto, que algo está pasando en tu corazón. Amén. Por esa comunión, por esa relación que llevas con Dios, con tu Padre. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero todos hemos escuchado que muchas veces se dice: es que Jesús es Dios. Y yo no me opongo a eso. Lo único que a veces, al tú escuchar eso, o al menos en su hermano, como que ya nos toma desventaja. O sea, ahí ya es como, pues, por eso Él podía hacer todo eso, pues porque Él es Dios. O sea, yo, ¿cuándo le voy a llegar a Él? Pero si Lucas da testimonio de esas cosas, es con la intención, amén, es con la intención no de esclarecer o establecer que es Dios, no, sino de decir que Jesús, amén, sabiendo y entendiendo el propósito y lo que le era necesario a él hacer en comunión con Dios, en relación con Dios, entendiendo el propósito para el cual había sido llamado, Dios iba a obrar en él, Dios lo iba a enseñar en él, y se iba a manifestar Dios en él a través de él. Mateo 8:26-29, prácticamente Jesús dijo: yo hablo, Mateo 8:26-29, lo voy a compactar. Dijo Jesús: yo hablo lo que he oído de él, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo o así enseño, dice otra versión. Juan 14:10 dice: las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces la pregunta sería, ¿quién enseñaba a Jesús? Una vez más, Mateo 8, 26, 29, Jesús dijo, yo hablo lo que he oído de Él, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo o así enseño. Entonces, ¿qué miramos en la conducta de Jesús a los 12 años? Él ya había entendido que tenía un propósito, que sabía que eventualmente ejercería su ministerio, por lo tanto vivía una vida intencional. ¿Qué viene a tu mente? ¿O qué es para ti vivir una vida intencional? Prácticamente eso es, una vida con propósito. Una vida intencional. No sé si a mi esposa le tocó ver o escuchar también ese ejemplo. Este hermano dice, si tú intencionalmente no te propones el querer hacer un jardín y tú siembras las semillas y tú escoges qué plantas quieres en tu jardín, o sea, tú intencionalmente empiezas a trabajar la tierra, tú intencionalmente empiezas a abonar la tierra, tú intencionalmente siembras, tú intencionalmente con propósito, tú sabes qué es lo que estás buscando, empiezas a obrar, a labrar esa tierra. Si no es así, nunca va a pasar que un día tú salgas a tu jardín y sin querer así se den las cosas. Haya flores. ¿Alguien ha experimentado así que de la nada un jardín bien bonito, rosas unas de otras? No, sino que tú intencionalmente tienes que buscar. Ahora, si hay hierbas, es hierba mala. Amén. Entonces, Jesús no vivía una vida accidental, como muchas veces algunos de nosotros creemos en el engaño de Satanás, las mentiras de Satanás, y en la mañana nos levantamos como que si nuestra vida fue un accidente. Tengo que pararme, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir para acá a hacer esto, porque muchas veces, una vez más, por el engaño de Satanás, opaca el llamamiento de Dios, opaca la intención de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, y empezamos a vivir una vez más una vida más accidental que intencional. Así es. Amén. Ahora, ¿de dónde nace la intención o el propósito de la vida intencional? Tú lo conoces. Cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida y sabemos y entendemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, de un Redentor, por cuanto somos pecadores, amén, y ese Redentor, ese Salvador es Jesucristo, y voluntariamente renunciamos a nuestra vida pasada y nos entregamos a Él, por Él y para Él, amén. Y prácticamente la buena noticia es esa, de que a pesar de que nosotros, siendo pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso somos tú y yo. Por nuestro pecado, amén, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia es bien clara, lo conocemos, es como enseñanza 101, le llaman básica de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. La paga del pecado es muerte. Amén. Vivíamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Todos lo sabemos, ¿verdad? Nuestra relación con Dios estaba arruinada. No existía una relación con Dios. Amén. No había comunión con Él. No, sin embargo, Él tomó la iniciativa y a semejanza del sacrificio que le pide Dios a Abraham, que le sacrifica a su hijo, de igual manera Dios se proveyó un cordero para restaurar esa relación con nosotros.
Amén, un cordero santo, de tal manera que cuando lo ve Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y tomó prácticamente nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condenación, la quitó de nosotros y la puso en él. Así es. Y agarró su obediencia, su justicia, su santidad y la quitó de Jesús y nos la puso a nosotros. Inmerecidamente, indignamente. Amén. Y solamente por creer en Él y ejercer esa fe y tener esa certeza, esa esperanza, esa confianza, esa convicción, eso se hace una realidad en nuestra vida. Entonces, de ahí nace lo intencional de nuestra vida en la iglesia. Ya vivimos ahora una vida con intención, o más bien tendríamos que vivir una vida con intención. Por eso la iglesia ya no viene o no se congrega en pos de un beneficio de Dios, sino venimos a buscar a Dios. Así es. Amén. Ya no es un beneficio de Dios el que nos mueve, sino que ya hemos entendido la luz del Evangelio en nuestra vida, que nos conviene, nos es necesario ocuparnos en los negocios de aquel que nos amó, que nos llamó, que nos rescató, que nos redimió, que nos lavó. Entonces vivimos una vida con propósito, una vida intencional. Ahora sí, ya lo que hacemos ya no son cosas por hacer, sino que ya son intencionales. Santo Dios. Acuérdate de esta parte, de parte de Dios. Escúchame, yo conozco tus obras. Santo Dios. ¿Te acuerdas? ¿Quién está hablando ahí? Y dice a aquella iglesia y nos dice a nosotros, por si pensábamos que no las conoce quizá, o si conocía las de aquellos, pero la nuestra no. Dice Jesús, hermano, hermana, yo conozco tus obras. Santo Dios. Yo conozco cómo te conduces. Yo conozco y sé bien lo que haces y la intención con que lo haces. Tus obras, dice Jesús, tus obras me dicen a mí las intenciones de tu corazón. Tú quizá lo ignoras, tú quizá te pasas por desapercibido. Es precisamente que tus obras me dicen a mí que no eres ni frío ni caliente. Santo Dios. Porque en verdad tus obras no están intencionadas para cumplir el llamamiento al cual hemos sido llamados. Porque vivimos una vida Sin propósito. sin propósito, indiferente a la obra majestuosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. No quiero sonar repetitivo, pero la prueba más grande de que el pecado es serio y que Dios lo detesta es la condenación que recibió Jesús en la cruz. Recibió la muerte, Santo Dios. y muerte de cruz. ¿Ven? Así es. Pero también es ahí donde vemos el amor más grande de Dios, precisamente en el sacrificio de Jesús, que hizo todo eso por amor a nosotros, para redimirnos a nosotros. Así es. Y una vez más, y Él nos dice a nosotros, hermano, hermana, no nomás el domingo de 6 a 8, todos los días en el trabajo, en el estacionamiento, con tus vecinos, con tus familiares, las conversaciones en el teléfono, lo de las redes sociales. Yo conozco tus obras y yo conozco las intenciones de tus obras. Me dan testimonio a mí claramente. Lo que tú haces me dice a mí que no eres ni frío, pero tampoco eres caliente. ¿Amén? Y por eso vemos a un Dios que
dice Hebreos, nos habla muchas veces y de muchas maneras, y tú empiezas a leer las cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Juan en Apocalipsis, un Dios constantemente hablando a su pueblo, diciéndole, hay que hacer ajustes, hay que hacer correcciones. Ibas bien, pero te estás saliendo del carril. Tienes que venirte para acá, tienes que mover para acá, tienes que ajustar tu actitud, tienes que acomodar tu corazón. Tu corazón se está desviando, está haciendo las cosas ya no con la misma intención del primer amor. Santo Dios. Un Dios que constantemente nos está, una vez más, volviendo al redil, porque en su mucho amor, en su mucha misericordia, no quiere que nos perdamos. Así es. Un Dios paciente. ¿Amén? Salmo 27, 4. Bendito Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Salmo 27, 4. Aleluya. Rey David lo sabía. Amén. Salmo 27, Salmo de David, 4 dice, yo te lo he anticipado en otras ocasiones, Rey David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Eso es ser intencional. Eso es saber y entender el propósito detrás del Dios que nos habla constantemente, muchas veces y de muchas maneras. Para que no te duermas, te voy a contar una anécdota. La hermana Vero la va a tener que editar. Sorry. A lo mejor ya lo vieron, lo escucharon. Se levanta al día siguiente la esposa y el esposo, y la esposa se da cuenta que su esposo no está acostado en la cama, sino que está acostado en la cocina. ¿Ya oyeron eso? Ella se levanta, lo viene acostado ahí y le dice, ¿qué pasó? Oh, es que dormía aquí en la cocina. ¿Dormiste en la cocina? ¿Por qué? Oh, es que se me pasó decirte que la última vez que fui al doctor me encargó mucho que cuidara el azúcar. Dijo, mi amor, pues no seas tonto, para la otra llévatela al cuarto, ya la cuidas, ¿por qué tienes que dormir acá? Se oye bien chistoso, ¿verdad? Yo me reí también, lo disfruté mucho, pero muchas veces leemos la palabra y algo tan sencillo como eso, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Santo Dios. Y como una indicación del doctor la malinterpretamos, en verdad no sabiendo y entendiendo, ni viviendo con la intención por la que Dios hizo todo lo que hizo desde el día primero al crear al mundo. Cuando empezó a tejer de una manera magnífica su obra redentora en Jesús, para en su momento de una manera magnífica darlo a conocer. ¿Verdad que sí te dio risa? O sea, ¿en serio? ¿Así interpretaste que el doctor te haya dicho cuida el azúcar? Y luego viene tu ayuda idónea y te dice, hello, llévatela para el cuarto y así descansamos. Hermano, ¿cuántas veces no malinterpretamos así la palabra? Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, de mi Padre, de mi Dios, y para inquirir en su templo. Dice otra versión, para meditar en su templo. Santo Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y no me voy a sentar a esperarla, sino que yo voy a poner de mi parte y la voy a buscar. Y eso que he demandado, yo intencionalmente y con propósito, sabiendo y entendiendo, voy a ir en pos de ella. No solo la pido, sino que yo voy a ir detrás de ella, y esa buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, con una intención, para contemplarlo a Él, para contemplar su hermosura y para meditar en ello, para examinarme,
para examinarlo y verlo a Él y ver su grandeza, lo perfecto de Él y expresarlo y alabarlo y saber y entender que ese Dios inmerecidamente me ha hecho parte de su pueblo, Así es. Aleluya. que quiere que viva una vida precisamente así, intencional y con propósito. El mismo Salmo 8, y mi corazón ha dicho de ti. ¿Sí estamos ahí todos? Mi corazón, mismo Salmo 27, 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, por lo tanto tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya. 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aleluya. ¿Tú crees que David cometía el error de saber y entender al expresar una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré? Al demandarle a Dios, enséñame tus caminos, y también no él empujarse a sí mismo y empujar su corazón a aprender los caminos de Dios. Claro que sí. El hermano Alejandro hablaba del Salmo 119 la semana pasada, y ahí habla de la palabra de Dios y lo intencionado de la palabra de Dios para nosotros, para su pueblo. Mismo Salmo que estoy leyendo ahorita, 27 a 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Así es, aleluya. Romanos 12:1, y con eso termino. Te dije que iba a ser breve. Aleluya, bendito Cristo. Maravilloso Señor. Romanos Rey David vio y entendió lo importante, amén, de congregarse, de estar en presencia de Dios, en comunión con Él, amén. El apóstol Pablo 12:1 dice, así que, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. Racional con entendimiento. Dice el hermano Alex, racional con entendimiento. ¿Qué significa la palabra racional? A excepción del hermano Alex y la hermana Vera. Viven juntos, duermen juntos. Racional. De la razón o relacionado con ella. Racional, vuestro culto racional, que obedece a juicios basados en el pensamiento y en la razón. Por eso el apóstol Pablo pudo haberlo escrito, pero sabía que no era verdad, y por eso no dijo que es vuestro culto emocional. ¿Por qué no podía ser emocional? Porque tus emociones y las mías Cambia. siempre están así. Sí. No sé si te pasa a ti, pero muchas veces yo baso el venir a la iglesia de Dios si ese día amanecí de buenas. Santo Dios. Si el resto de la semana Dios me cumplió lo que yo le he estado pidiendo. Si las condiciones que yo le puse a Dios me las cumple y lo siento emocionalmente, entonces yo voy a ir. Por eso el apóstol Pablo no puso que es vuestro culto emocional, porque él sabe que no es emocionalmente que buscamos a Dios, ni movido por las emociones, sino por el discernimiento, sino por el entendimiento, una vez más, de la obra majestuosa que Dios hizo por nosotros, Sí, sí. para nosotros. Amén. Por lo tanto, no es la emoción, sino que es la razón. Cuando vemos y entendemos a ese Dios eterno, amén, perfecto, que se ha compadecido de los imperfectos y quiere compartir su santidad con nosotros y nos hace parte de ella. Sí, aleluya.
Un niño Jesús que a la edad de 12 años sabía y entendía que a pesar de las situaciones y las celebraciones tradicionales que había, y quizá era muy común para él, me voy a regresar a donde yo soy para ir con mis amigos, para ir platicando, lo más seguro que ni siquiera quizá puse atención de lo que pasó en la Pascua, fui participé tradicionalmente porque mis papás me llevaban. No miramos a un Jesús queriendo encajar con lo que se movía en ese momento, sino un Jesús que crecía en sabiduría, crecía en entendimiento y sabía dónde le era necesario estar. Sí, esa es la ley. ¿Cuáles fueron las palabras que expresó? Esa. En la casa de mi Padre Me conviene. me es necesario estar. Me conviene, es otra palabra. Y aquí la usamos repetidas veces. Y no, cuando decimos nos conviene, bien claro, la iglesia ya lo sabemos, ¿verdad? No es que somos bien convenencieros si estamos hablando en la carne, sino como lo expresó el apóstol Pablo. Todo nos es lícito, pero no todo edifica y tampoco no todo conviene, espiritualmente hablando. Pero cuando se trata de la salud de nuestra alma, cuando se trata del beneficio para este hombre interior que Dios le ha dado vida por Jesucristo, a esa conveniencia estamos hablando. En la casa de nuestro Dios nos conviene estar.